Ok. Adicionalmente tiene que levantar el dinero que sumado al capital permita hacer la inversión en infraestructura. Y acá podemos estar hablando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. O sea, hay mucho por desarrollar, pero son magnitudes razonables. Entonces, vamos a suponer que sean 2.000 millones de dólares. Si vamos 20, 80, 20 recursos propios y 80 financiamientos, son 400 y 1.600. Entonces, ese socio va a tener que convocar a un fondo de inversión diciéndole, mira, este es el negocio, invierte acá y dame las mejores condiciones. Con eso aseguramos el dinero para la inversión en el ducto y en la etapa preoperativa. El tema es cómo se garantizan los ingresos y dónde queda el personal de Petroperú. Hoy el personal de Petroperú opera el ducto. Entonces, ¿qué hacemos? El personal pasa a esta nueva empresa. Vamos con el tema del personal. El personal seguiría en Petroperú. ¿Ya? El personal de Petroperú, y es lógico que piensen de esa forma, dice, yo no me quiero pasar a una nueva empresa porque en esa nueva empresa el día de mañana me despiden y pierdo toda mi antigüedad. Yo no quiero perder los beneficios de Petroperú. Entonces, la forma más fácil es Petroperú suscribe un convenio con esta empresa en donde le dé el servicio para operar el ducto. Hoy las empresas petroleras se quejan de que sus tarifas, las tarifas que Petroperú les cobra, son muy altas, porque la norma lo que señala es costo de Petroperú entre el número de barriles. Si el número de barriles se reduce, el costo sube, porque el costo total se mantiene. Entonces, bajo este esquema de asegurar una tarifa, esta empresa que se ha creado les puede cobrar a las distintas petroleras una tarifa que sea predecible en el tiempo, ajustada por inflación, por sueldos, en fin, por los elementos que haya que hacer. Pero el tema es cómo se asegura los ingresos esta empresa para que pueda atender sus operaciones y pagar su endeudamiento y sus gastos financieros. Tiene que lograr contratos con las empresas petroleras. Y dependerá de la forma como se establezca el contrato. Si el contrato se hace, como le dicen en inglés, take or pay, que significa tú me pagas, produzcas o no produzcas, el riesgo para esta empresa va a ser menor, porque mensualmente irá recibiendo los ingresos. Si el contrato no es take or pay, sino simplemente por el crudo que se transporta, entonces la tarifa va a ser más alta, porque el riesgo es mayor. ¿Qué cosa es lo que estamos pensando para que esto sea un beneficio para todos? Porque si nosotros no logramos resolver este problema y que sea negocios para todos, por algún lugar se va a romper la pita. Esto tiene que ser un negocio que sea viable para todos, y me refiero a Petroperú, quien invierta, las empresas petroleras. Nosotros como Petroperú no tenemos ningún problema en hacer un contrato a largo plazo con las empresas petroleras para comprarle su crudo, si es lo que necesitamos para la refinería. Entonces, la empresa petrolera diría, ya, yo asumo un compromiso con la transportadora de crudo y Petroperú asume un compromiso conmigo en comprarme el crudo que voy a producir. Petroperú podría tener, y es lo que tratamos de resolver, 3 conflictos de intereses. Número 1, como cliente comprando crudo. Número 2, como lote participando en la exploración y explotación. Y número 3, en el transporte del ducto al ser socio. Entonces, si nosotros lográsemos tener un porcentaje parecido al del lote de exploración y explotación, 25, 30, 35%, vamos a proceder a actuar, va a ser mejor visto de que no es que queremos priorizar la operación de transporte o la operación de explotación, porque el día de mañana lo que podría suceder es que se sumen otras empresas petroleras que digan conéctame al ducto y tendrán todo un análisis distinto. De esa forma nosotros mantenemos un porcentaje en el transporte de crudo, mantenemos un porcentaje en los lotes y obviamente tenemos el 100% de la refinería.
Con Ecuador la distancia es perfecta, son 15 kilómetros, pero los procesos van a ser mucho más largos. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Perenco, con quien tome el lote 192, o sea, nosotros mismos, y nuestro socio, y lo sacaremos en esos términos, el concurso irá en esos términos, con Geopark, donde nosotros también estamos, y con la refinería de Iquitos, que es nuestra. Y con eso hacer una masa crítica para poder justificar la inversión en la extensión y la actualización del ducto. Con relación a los pueblos de la Amazonía, yo la vez pasada hacía un análisis y veía que en los últimos 3 años Petroperú había tenido 26 incidentes, 2015, 16 y 17. 7 en el 2015, 13 en el 16 y 6 en el 17. De ellos, 13 fueron cortes de ducto, la mitad. Y de esos 13, 12 fueron hechos durante este gobierno, es decir, desde el 28 de julio del 2016. Robo de petróleo han habido 4 en estos 3 años, y eso es algo que, bueno, no quiero decir que debamos sentirnos cómodos, pero es algo que siempre va a suceder. Entonces, nosotros cómo estamos tratando de plantear el tema con la Amazonía. Ya hemos contratado a través de 60 comunidades, 300 personas que hagan el desbroce de vía y la vigilancia temprana del ducto. Y nuestra intención es seguir con ello. Gracias, señor García. Vamos a tratar de sintetizar un poco más en la respuesta, por favor. Tiene la palabra, congresista del aire. Muy buenos días, muchas gracias. Saludar a los invitados. Parece mentira que un proyecto con tantos beneficios y de tanta envergadura genere tanta discusión y sobre todo polarice posiciones. Y en realidad yo el día de hoy, gracias a su presentación, señor García Rosell, me he dado cuenta al menos uno de los motivos, que es efectivamente algo que usted comunicó, que es el tema de comunicación. El tema de comunicación. Pero parece mentira, todos aquellos que estamos involucrados en el tema de proyectos, sabemos que el costo de un proyecto empieza desde la concepción del mismo. Entonces mi pregunta es un tema puntual. ¿Cómo es que las personas involucradas en su momento distorsionaron la información y la sesgaron, únicamente omitiendo costos tan importantes? Y que es precisamente materia de discusión y de posiciones encontradas el día de hoy. Una cosa es decir que un proyecto te cuesta 1 en un inicio, luego decir que te cuesta 3 o 4. Indudablemente o 5, que el ciudadano y las personas que estamos alrededor de esto tenemos todas las dudas razonables de poder hacerlas. Esa sería mi primera pregunta, que es un tema muy puntual que me gustaría saberlo porque creo yo que la respuesta va a ser una cifra. ¿Cuál es actualmente el avance global y detallado, avance real versus el avance programado del proyecto de modernización de la refinería Talara? ¿Y para cuándo se proyecta el inicio de la operación del PMRT? Y la última pregunta sería, habiendo su gestión concluido con la determinación del costo total definitivo del proyecto y el cierre financiero correspondiente, ¿cuál es la tasa interna retorno a la rentabilidad del proyecto? Tiene la palabra, señor García. Tratando de ser lo más breve. Nosotros lo que hicimos fue cuando ingresamos recibimos la información que recibimos. Y ante esto, explorar la historia no nos iba a llevar a mucho. Entonces, lo que hicimos fue validar si el monto era razonable. Sería un poco audaz emitiendo opinión porque estaría especulando respecto a las motivaciones que pudieron tener otros responsables de Petroperú en el pasado. Con relación al avance del proyecto, la parte que le corresponde a Técnicas Reunidas tiene un avance del 83%. Sin embargo, el proyecto en su totalidad está al 67%. Y señalo estas dos cifras porque, reitero, uno de los errores fue partir el proyecto. Debió haberse manejado de manera integral.
y nosotros esperamos iniciar las operaciones en enero del 2021. Finalmente, con relación a la tasa interna de retorno, nosotros, si bien nos falta la evaluación final para ser absolutamente preciso, ya porque no está cerrado, nos quedan como 100 millones por cerrar, estamos pensando alrededor entre 7 y 8%. Pero no es que no le quiera dar la importancia, y además habiéndome desarrollado en finanzas casi toda mi vida, al tema de la tasa interna de retorno. Reitero, hay una serie de inversiones que se hacen con la necesidad de mantener la generación de fondos. Y yo diría que esta inversión en Talara ha sido una inversión clave para la sostenibilidad de la compañía. Ok, muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas. Seguramente en su exposición usted ya ha expresado algunos datos, pero sería bueno para que quede registrado hacerlo en un cuestionario ya más formal. ¿Qué fecha fue nombrado gerente general, señor García Rosell? El 5 de septiembre del 2016, si mal no recuerdo. A la fecha de su ingreso como gerente general, ¿a cuánto ascendía el costo por todo concepto del proyecto de modernización del proyecto de Talara, de la refinería de Talara? La información que no vi ese mismo día, pero que recolecté en mi ingreso fue los 4.800 millones que he mencionado y he presentado acá de los datos del 2016. El contrato FIT-EPC heredado, ¿qué monto de penalidad establecía por resolución unilateral de contrato? ¿Tenía algún monto de penalidad? Lo que recuerdo, porque habría que entrar en más detalle, pero lo que recuerdo es que Petroperú tiene la facultad de resolver el contrato pagando una penalidad sobre lo no transcurrido equivalente al 4% del monto. Eso es lo que dice el contrato, 4%. Eso es lo que recuerdo. Sin embargo, señor, lo que pasa es que esta es una comisión investigadora y obviamente tenemos que entrar a precisar ese tipo de detalles. Por eso que sería bueno, usted tiene sus asesores, si puede hacer la consulta, no hay ningún problema, lo esperamos. Tendría que revisar el contrato, considerando que, y obviamente, con todo el respeto del caso, presidente, como hubo un alcance determinado a las preguntas y no tengo el contrato a la mano, no sé exactamente el monto, pero es lo que recuerdo. Encantado se lo pasamos por... Sí, por supuesto. ¿A cuánto ascendían los compromisos contractuales por fabricación de equipos en general? ¿No te acuerdas? No. Tampoco se acuerda. ¿A cuánto ascendían los pagos de adelantos en los compromisos contractuales por fabricación de equipos? Sí, lo que señala el gerente general fue un contrato a suma alzada que nosotros, en función al avance de la obra, íbamos pagando. No es que... si bien había una estructura del costo, al final era una suma alzada y nuestros desembolsos iban en función al avance, ¿no? ¿En los contratos por fabricación de equipos existía cláusula de resolución unilateral por parte de Petroperú o de los fabricantes? No lo sé, tendría que revisarlo. Perdón, es cierto, nosotros no contratamos la fabricación de los equipos, eso lo hacía el contratista, en este caso Técnicas Reunidas. El presidente de Petroperú, Augusto Bertel, cuando usted era gerente general, declaró que no había alternativa que continuar con el proyecto. ¿Se elaboró algún informe de evaluación económica y financiera de paralizar la construcción total del proyecto? Lo que hubo fue un cálculo de qué cosa hubiese representado paralizar el proyecto, que fue lo que comenté durante la presentación, de alrededor de 2.100 millones de dólares. Ya había un monto desembolsado
habían que pagar, si se cerraba, si se decidía no continuar, había que hacer desembolsos por resolver los contratos. También había que desinstalar lo instalado. Se iba a recuperar parcialmente la venta de algunos equipos a un valor residual, y esto iba a significar, números más, números menos, un aporte de capital de 2.100 millones de dólares. La ley, esta pérdida que se hubiese generado, hubiese hecho que el patrimonio de Petroperú fuese negativo, y eso hubiese sido una situación, si no se hubiese obtenido el aporte de capital, que de acuerdo a la Ley General de Sociedades hubiese demandado la liquidación de la compañía. ¿Pero solamente se hizo un cálculo o hubo alguna herramienta financiera que se utilizó para llegar a determinar ese monto? ¿En qué se basó ese cálculo? ¿En lo que iba a costar desinstalar todo lo que habían instalado? El cálculo se basó en los siguientes elementos. Número uno, en pagar la deuda que se tenía en ese momento. Había una deuda, recordemos que la deuda que se tenía en ese momento era de tres características. La de capital de trabajo respaldada en inventarios y cuentas por cobrar. Eso tiene su vía. La segunda, los 500 millones de dólares de crédito sindicado. Y la tercera eran esas facilidades de corto plazo que habían dado los bancos mientras se lograba el financiamiento. Si Petroperú anunciaba que no iba a continuar con el proyecto de Talara, esa deuda de corto plazo, y seguramente la de 500, y digo seguramente porque me hace sentido, no recuerdo contractualmente, que era lo que establecía, se iba a convertir en una deuda exigible. Al vencimiento no iba a ser renovado y nos iban a pedir el pago correspondiente. Entonces, acá, al margen de un informe que ahora voy a señalar, lo que había que tener era un análisis claro de qué cosa sucedía si es que se detenía el proyecto. Entonces, había que pagar la deuda y posterior a ello empezar con todo lo que eran la desinstalación y los costos que se derivaban de ello. Nosotros hemos solicitado, no en esa época, sino después, un estudio que validase a meses posteriores, y esto me refiero a finales, en el último trimestre del año pasado. Le pedimos un especialista y el informe señala que el monto ya un año después hubiese sido de 2.900, algo cercano a los 3.000 millones de dólares, que coincide con un cálculo que nosotros hicimos. Ok. En ese mismo sentido, ¿se elaboró algún informe de evaluación económica y financiera de ejecutar el proyecto de refinería Talara solo en lo concerniente a la desulfurización de diésel? No, lo que hubo y es parte del tema de las conversaciones que he venido teniendo, información que he ido recogiendo a lo largo del tiempo. Y lo hago en comparación con la estrategia que siguió Repsol. Repsol a lo largo del tiempo ha venido haciendo una serie de inversiones, y una de ellas ha sido la de desulfurización, en donde, según manifestó o le entendí a su presidente, había invertido cerca de 800 millones de dólares. En opinión de él, Petroperú lo que ha hecho es 10 proyectos juntos. Entonces, cuando se hizo la evaluación técnica, tengo entendido, se vio por conveniente hacer todo el cambio por la antigüedad y obsolescencia de los equipos que tenía la empresa. ¿En qué fecha asume usted la presidencia de Petroperú? ¿Quién lo propuso para el cargo? El 2 de diciembre, el ingeniero Augusto Bertel renunció el 1 de diciembre,
y yo asumí la presidencia el 2 de diciembre y quien me propuso fue la Junta de Accionistas. ¿Quién de la Junta de Accionistas? Bueno, no lo sé. Como no sabe quién lo convocó, quién lo llamó, No. quién le dijo, y nos interesa que seas presidente de Petroperú, ¿no sabe usted? No, el tema no es así. Yo tuve una conversación con el premier Zavala, en donde le manifesté la preocupación que existía en la empresa, ¿ya? Y por el tema vinculado a la decisión del ingeniero Bertel en no continuar siendo presidente en caso lo de Vladimiro Barok no se concretase. Y le dije, bueno, hay esta situación, el directorio podría renunciar, el directorio en pleno podría renunciar y a mí me preocupa esa situación porque la empresa está en una situación crítica y hemos tenido reuniones con muchos bancos que son los que nos están soportando financieramente. Para tener una idea del contexto que se vivía, la caja que se tenía en ese momento era una caja pequeñísima, alcanzada para no más de 2 días de operación, y las líneas de crédito que se tenían nos permitían vivir hasta el mes de diciembre, hasta finales de diciembre. Entonces, cualquier cambio en el directorio podría significar un retraso. Y esa fue la explicación que le comenté a él y que le comenté también al ministro Tamayo, ¿no? Como responsable del sector. Se podría decir que quien le propone que asuma la presidencia es el ex premier Fernando Zavala. No, esas fueron conversaciones que yo trasladé a ambos y me imagino que en conversaciones de ellos hicieron la propuesta, ¿no? Por eso, ¿y quién lo convoca? ¿Quién de la Junta de Accionistas lo convoca y le plantea que usted asuma la presidencia? Esto fue el ministro Tamayo. Al asumir el cargo de presidente, ¿a cuánto ascendía el costo del proyecto por todo concepto? La diferencia entre mi etapa como gerente general y presidente de directorio fueron de 3 meses, algo menos inclusive. No varió mucho. Entonces lo que sí teníamos ya mayor claridad era que las unidades auxiliares, al no haber sido adjudicadas a tiempo, íbamos a incurrir en un costo adicional. Entonces, no recuerdo si antes o después, pero sí alrededor de diciembre, fue que estimamos los 600 millones de dólares adicionales como consecuencia de este diferimiento en el plazo, ¿ya? Entonces, el único elemento relevante en el costo a incorporar en lo que inicialmente vimos era el del diferimiento del plazo. Entonces, respecto al momento en que asumí, si fueron 600 más o menos, yo diría que fue por ahí. No recuerdo exactamente, pero sí había claridad de que había que sumarle 600 millones de dólares. Si fue semanas antes de que asumiese o semanas después, ahí habían 600 más. ¿Estaba previsto en los costos del proyecto la contratación del PMO, del Project Management Office? Sí. ¿Cuántos y cuáles y con qué montos participaron los postores para la contratación del PMO que fue otorgado a la empresa Deloitte, tengo entendido, por la suma de 162.9 millones de soles? La cifra la recuerdo en dólares. Se participaron 2 postores, Price Waterhouse y Deloitte. Y las ofertas que presentaron fueron Price 75 millones de dólares, si mal no recuerdo, 75 o 77, y Deloitte con 44 millones de dólares. Al asumir el cargo de presidente de Petroperú, el estructurador financiero era el banco francés Société Générale.